¿no? De reforzar las tropas en Afganistán. Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique, Belén, un placer estar aquí de nuevo en Canal 44. Oye, Mario, Bienvenido, a ver, la semana pasada otra vez empezamos a discutir sobre el dinero de partidos políticos. Es de estos asuntos que no más Claro. nunca se van. Todo el año Incluso el hemos estado gobernador hablando del de estado colocó 2 tweets en la tarde de ayer domingo, hablando del tema y diciendo ya es tiempo de avanzar. Platícanos cómo quedó el asunto del financiamiento y cuándo realmente veremos esta reducción que aprobaron los diputados hace algunos meses. Sí, bueno, recordar que en esta aprobación que hicieron los diputados, aprobaron también o dejaron ahí un artículo transitorio en el que señala que esta ley entraría en vigor hasta julio de 2018. Tal vez sí se generó una expectativa entre la población, que una vez que fue aprobada esta denominada ley de sin voto no hay dinero, con sus modificaciones, pero en realidad es que va a entrar en vigor hasta julio de 2018. Lo que hicimos nosotros la semana pasada fue aprobar el financiamiento a los partidos políticos para 2018, pero entonces tenemos que aplicar la fórmula vigente. Es lo que hicimos. No podíamos aplicar la fórmula que todavía no está vigente, ¿no? Hubo ahí un debate en el Consejo, nosotros aprobamos esta, quiere decir que se aplicará a partir de julio, es decir, en agosto de 2018, cuando se esté discutiendo el financiamiento público a los partidos para 2019, en ese momento se aplicaría la nueva fórmula. Oye, Mario, 400 y tantos millones de pesos. 440 millones para el siguiente año. Este año, para contextualizar al auditorio, este año los partidos recibieron 269 millones. Se preguntan, ¿por qué tanto el incremento? Bueno, la propia ley señala que en año electoral se les incrementa el 50% más para gasto de campaña. entonces, no, digamos que en términos reales, ¿hay ahorro o no hay ahorro? No hay ahorro, todavía esta fórmula no la podemos aplicar, seguirán recibiendo lo mismo, incluso un poco más por las actualizaciones. Sabemos que en la ley anterior se actualiza con base en el padrón electoral y no con los votos de los ciudadanos. Solo hay que decirlo para quien de pronto se confunda con este tema, Mario. Ustedes no aprueban el dinero de los partidos, el IEPC, es decir, eso viene en la ley. Y quien desembolsa los recursos es la Secretaría de Planeación y Finanzas, ¿no? Sí, es muy buena precisión, Enrique, porque... Parece del IEPC le está dando dinero a los partidos. No, pues es que el IEPC eso no lo define. O como si nosotros lo decidiéramos, es una fórmula, solo hay que seguirla, hay que calcular. Así la dejaron los partidos, está en una disposición incluso constitucional. El presupuesto de los partidos siempre hay un incremento, no hay una discusión, solo es una aplicación de una fórmula. Así lo dejó el legislativo desde hace muchos años, desde siempre. Ahora esta reforma se podría aplicar si no es que la Suprema Corte de Justicia la echa abajo. En este momento se encuentra impugnada. Se podría aplicar a partir del siguiente año. Sí, ahora, en este sentido creo que también sería interesante explicarle a la audiencia qué impacto tendrá esta reforma directamente en la elección del próximo año. Y me explico. Con la nueva fórmula se supone que se dará una importancia una relevancia a la participación del electorado. Sí. Es decir, ¿qué tanto van a estar preocupados ahora sí los partidos políticos por propiciar una participación? Porque entiendo de eso dependerá el presupuesto que reciban subsecuentemente. No sé si estoy Sí, tendrá que ser importante para ellos, porque el siguiente año, cuando se aplique de nuevo la fórmula, que ya sea la vigente, esa nueva, la que no está todavía en vigor, se tomará en cuenta la participación electoral del proceso anterior, ¿no? Entonces ya será el proceso de 2018, ¿no? Entonces, para las elecciones de 2021 ya estará aplicando en el año electoral. Aunque en 2019 y 2020 también cambia la fórmula, ¿no? Sí, ahí porque también. ¿Son no electorales? Exacto, en años no electorales. Se hace la multiplicación por menos, ¿no? Sí, en años no electorales es por el 25% de la UMA. De la unidad de medida, ¿no? De la participación de los... Que nada más la UMA es el viejo salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, se tasa sobre eso, sobre el salario mínimo que ya no va a crecer. Es nada más una unidad de referencia, ¿no? Así es. Entonces, 2019, 2020 sería 20% por la unidad de medida actualizada. Eso no cambia. Y en 2021 se tasará de acuerdo al nivel de participación de 2018. Así es. ¿no? Que bueno, aquí va a ser interesante, Belén, comprobar, yo tengo mis dudas, si en realidad a los partidos políticos les interesa mucho incentivar la participación para obtener más dinero público. Te lo digo porque la hipótesis me genera un poquito de debate, porque de pronto dices, si a un partido político le conviene que voten pocos
para ganar una gobernatura de un estado o para ganar una presidencia municipal, tú comparas lo que reciben los partidos políticos con lo que significa gobernar un estado o gobernar una presidencia. Son 10 o 12 veces los recursos. No sé, Mario, ¿tú qué opinas? Si crees que en realidad tendrá impacto sobre el nivel de participación este cambio de reglas de financiamiento. No creo que cambie, ¿no? Yo creo que es mejor apostarle a que los ciudadanos se interesen, se informen y con la gran variedad de candidatos que habrá, ¿no? Los partidos políticos, las posibles coaliciones, los candidatos independientes, que ellos vean un incentivo para ir a participar y elegir al que más les convenga, al que más les guste. Pero no creo que vaya a ser un factor en el que los partidos estén calculando que si saquen... Ojalá saque más gente porque eso implica yo más. Yo creo que va en función del triunfo, ¿no?, electoral. Ellos están pensando en la elección. O sea, más una estrategia política que pensando en el presupuesto. En el financiamiento. Es que si les conviene que pocos voten para ganar una elección, pues yo creo que eso no lo altera. Y viene el debate, me estaban comentando un par de diputados hace unos días que tuvimos posibilidad de platicar en el radio, Mario, me decían, ya vamos a iniciar la discusión sobre el financiamiento privado. Es decir, de alguna forma, esta reforma tiene que tener aparejado una reforma en materia de financiamiento privado. Desde tu punto de vista, ¿cómo se tendría que legislar este tema para evitar, por un lado, pues peligros de infiltración de algunos poderes, pero por otro lado que los partidos puedan pagar sus campañas, ¿no? Sí, sin duda en esta reforma se quedó eso de lado. Actualmente solo tienen la posibilidad de recibir financiamiento privado hasta por el 10% del financiamiento público que reciben. Esto, desde mi punto de vista, es poco, ¿no? Es bajo. Se tendría que dar la posibilidad a que los partidos, a través de sus militantes y simpatizantes, reciban más financiamiento para que estos recursos privados puedan ser fiscalizados, ¿no? Hay que recordar que el financiamiento público y privado tiene que pasar por las cuentas que están fiscalizadas por el INE. Si no es así, entonces hay muchos recursos o podría haber muchos recursos en las campañas que no están siendo reportados. Entonces yo creo que es el siguiente paso, yo creo que es positivo que siga existiendo un financiamiento mixto en este momento y pues tendrá que ser lo que sigue, ¿no? Pero hoy por hoy no se ha podido de alguna manera garantizar que no existan recursos de procedencia dudosa en las campañas políticas. Mira, Belén, comentarte que en la última elección de Coahuila, el Estado de México, el INE ya se ha sofisticado en su unidad técnica de fiscalización. Este hecho de que se haya anulado la elección de Coahuila, que se hayan encontrado diversas irregularidades, rebases de topes de campaña, fue a partir de la investigación que realizó el INE y no de los informes que presentaron los partidos. Hay una estrecha colaboración entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre el SAT, es decir, se está creando un andamiaje institucional que permite ir a revisar más el dinero. Me preguntarás, ¿ya está todo? No, sin duda, yo creo que todavía hay mucho dinero que fluye. Sabemos que las campañas son costosas, van encontrando los partidos y los candidatos la manera, la creatividad de darle la vuelta, ¿no? De mencionarles un caso, antes no se consideraba como gastos de campaña lo que los partidos gastan el día de la jornada. Eso es increíble. Hay recursos que se destinan a representantes de casilla, representantes generales de casilla, eso no se consideraba. El INE lo determinó en esta elección pasada, que era gasto de campaña. Ahora, más allá de que sea sofisticado, Mario, pues sigue siendo imposible casi fiscalizar las campañas, ¿no? Sí. Te lo digo porque después de lo que pasó en Coahuila, también hubo una cierta decepción de una parte de la ciudadanía con el fallo en el caso del Estado de México, porque hubo muchísima movilización, hubo muchísima compra de voto que está documentado en medios, en periódicos, en prensa. Y nos damos cuenta que al final pues tuvo que declarar ganador el INE a Alfredo del Mazo, ¿no? Bueno, a través del Instituto Electoral del Estado de México. A lo que me refiero es que todavía se necesita muchísimo en materia de fiscalización. Sí, y también distinguir que hay irregularidades que se cometen alrededor del proceso, durante el proceso, que no tienen que ver con la jornada electoral. Sí. Y ahí entra la Fiscalía de Delitos Electorales, la FEPADE, para perseguir estos delitos, ¿no? Como la compra de votos. Compra de votos, desvío de recursos públicos, ¿no? La intervención. Pero esos son rebases de topes también, ¿no? Los rebases de tope los revisa el INE, ¿no? Pero eso no tendría que ser. O sea, los recursos públicos, recursos de programas sociales, compra de voto, eso no es materia del gasto ordinario de la campaña, eso es un delito, ¿no? Claro. Esos recursos pueden configurar un delito electoral. Oye, Mario, este fin de semana habrá ratificación de mandatos para algunos alcaldes en Jalisco, se llevará a cabo este proceso. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana rechazó algunas solicitudes para la revocación de mandatos. ¿Cuántas y por qué?
son distintas, ¿no? Las ratificaciones de mandato están en algunos reglamentos de los municipios y se promovieron 28, en los pasados días, 28 revocaciones de mandato. El día de hoy rechazamos 22, 6 de ellas por presentarse de forma extemporánea y el resto, las otras 16, por no alcanzar el número de firmas. En este momento se encuentran todavía 6 en estudio, ¿no? Que podrían cumplir con el número de firmas. Hay que verificar si cumplen con el plazo en el que se deben entregar y se podría proceder a lo que continúa en este trámite, que es enviar las firmas para que las valide el INE. Si el INE nos dice que la cantidad de firmas que se necesitan son vigentes, válidas y son ciudadanos de ese municipio, nosotros enviaríamos al Tribunal Electoral para que él verifique si la causal que están invocando se ajusta a lo que dice la ley, para que pueda declarar la procedencia del mecanismo. Nos lo regresan y nosotros estaríamos organizando un ejercicio de revocación de mandato. ¿Cuántas rechazaron? 22. 22 rechazaron. 22. ¿Que eran promovidas por quién? No sé exactamente por quién, pero eran gobiernos municipales, principalmente gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional. Si mal no recuerdo, hay algún gobierno del PRD. Pero, ¿y las 6 que todavía...? Y uno de Movimiento Ciudadano, que es el caso de Tlaquepaque. ¿No? ¿Y de las 6 que quedan, recuerdas de qué municipios están haciendo las solicitudes? Sí, queda Talpa, Chapala, Mexticacán, La Manzanilla, Ameca y Tlaquepaque. Son las 6 que quedan todavía en estudio. Oye, pero no ves, Mario, y entiendo que tal vez no, ustedes en la mesa del Consejo no hagan ese análisis, ustedes tienen que ver si procede o no, pero ¿no ves que están partidizando los instrumentos? O sea, que son los partidos políticos quienes están moviendo ciertas firmas para poder colocar a algunos alcaldes en problemas y que no hay causales tan claras. Pudiera ser que sí, Enrique, pero creo que el mecanismo está diseñado también para que no proceda cuando es nada más la intención de un grupo político, de un partido, de la oposición. Por eso tiene diversos candados. El primero es el 5% de firmas, pero tiene que participar en la misma cantidad de personas que participaron en el proceso constitucional donde se eligió al gobernante. Entonces, eso garantiza... Sacar la mitad al menos, más o menos, de la gente a votar, ¿no? Pues sí, la participación anda entre el 50 y 50. O sea, lo veo complicado porque basta con... municipios muy pequeños sí se puede, ¿no? Probablemente sí, pero yo creo que este mecanismo está diseñado para que se utilice cuando hay un repudio generalizado sobre la autoridad, cuando realmente hay una indignación incluso de la gente que votó por esta autoridad, por este gobernante y diga, se tiene que ir, ¿no? En ese momento se activa. Ahora, las solicitudes las estarán presentando, yo creo que eso lo veremos comúnmente, ¿no? Que partidos políticos intenten, pero hay diversos filtros para que esto no ocurra y se preste para en el golpeteo, la grilla, ¿no? Una estrategia de campaña y se pueda revocar el mandato de alguien nada más porque un partido de oposición se organizó, ¿no? Pudiera haber sido una buena fórmula si lo que está convocando actualmente los municipios o los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, pero con la intervención del Instituto Electoral, es decir, que hubiera facilitado, por ejemplo, las urnas electrónicas para el fin de semana. Bueno, ahí son dos cosas distintas. Las urnas electrónicas siempre están disponibles para cualquier ejercicio. Pudo haber sido uno de ellos o como nos los han pedido en diversas ocasiones. Pero ya la parte de la calificación del ejercicio no lo podríamos hacer nosotros. Ellos tienen un reglamento muy claro. Es un consejo municipal. Nosotros no hubiéramos podido intervenir en esa parte. ¿Cómo ves la desconfianza de algunos municipios con el IEPC? Que dicen que no confían en el IEPC y que les parece un órgano partidizado. No, yo creo que es infundada, incluso si te refieres a municipios. Sí, que han dicho que cuando se les pregunta, oye, ¿por qué no se apoyan en el IEPC para realizarlo? Responden eso, que les parece que son órganos partidizados, como el IEPC. Bueno, ahí está el resultado de la elección donde ese mismo gobierno emanó, no hubo impugnaciones, salieron estos mismos gobiernos victoriosos de una contienda que organizamos nosotros. No veo que tenga fundamento, las razones deben ser otras, ¿no? Los ejercicios de elección y los ejercicios de mecanismos de participación social no han tenido mayores señalamientos, ¿no? No en este momento, no en este consejo que se haya tachado al instituto de parcial.
Oye, Mario, también aprobaron una consulta más sobre ciclovía, ¿no? Sí. Este caso en Ciudad Guzmán, ¿no? En Ciudad Guzmán se promovió y se está organizando. Posiblemente sería ya en una semana, en un par de semanas, la consulta. Pero entiendo que la pregunta es más sensata que la otra. de Ya Marcelo no se García pregunta Barragán. si debe permanecer o no la ciclovía, sino qué opinan. Y también ahí hubo un problema. Si era carril confinado o si en realidad era un carril, algo así, ¿no? Sí, es que o si nada más se balizaba. Exacto, es eso, ¿no? Entonces va a consultar. Pero entonces se consulta nada más cómo se hace la ciclovía, pero no la ciclovía en sí. Exacto. Bueno, Y eso es un esta avance, Mario. tiene también una diferencia, se organiza junto con el gobierno municipal, que la ley lo permite. Perfecto. Ahí está. Mario, muchísimas Gracias, gracias. Como Belén. siempre, un Gracias, gustazo Enrique. platicar Un saludo. contigo. Enrique, nos Nos vamos. vemos hasta el miércoles. Miércoles 9 de la noche.